Qué bueno que sigue con nosotros. Me da mucho gusto recibir al doctor Óscar Alberto Álvarez Quesada, del Centro Médico de Especialidades de la Escuela de Enfermería del Centro Médico de Especialidades. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, lo hacemos con mucho gusto, te recibimos. Hoy hablaremos sobre un tema sumamente importante y debo serle sincero, nunca hemos platicado sobre este tema y creo que nos involucra a todos. Si en algún momento pues nos hemos enfermado, hemos utilizado algún medicamento, hemos ido a la farmacia, aquellas personas que dicen, no, yo ya recuerdo, a mí con esto se me quita, y se toma usted mismo el medicamento, o consigue por ahí el medicamento, o la receta, y puede ser muy peligroso, ¿verdad? En este caso, el automedicarse. Pero vamos a ir desglosando el tema. Doctor, primero, eres químico, ¿verdad? Sí, soy licenciado en química. Licenciado en química. ¿Qué incluye la licenciatura en química? Platícanos cuál es tu trabajo en específico. Sí, la licenciatura en química pues tiene incidencia en diferentes ramas de la ciencia, particularmente pues se puede trabajar en el área de los alimentos, en la química de los alimentos, también en lo que es la química ambiental. Y hay un grueso importante de químicos que se encargan pues de aspectos relacionados para la salud. Particularmente pues nosotros, bueno, en mi caso nos hemos ido encaminando hacia lo que es el área de la terapéutica y pues incidiendo un poco en lo que es la farmacología. Tienes un doctorado, ¿verdad? Sí, un doctorado en inmunobiología. Y ahí más o menos exploramos el diseño de unos medicamentos para el tratamiento de enfermedades complejas como cáncer de pulmón. Qué importante e interesante también cómo ha evolucionado, ¿no? el tema de los medicamentos. Sí, de hecho nosotros estuvimos trabajando en mi grupo de trabajo el diseño de estrategias novedosas para liberación de fármacos, mejorando en algunos casos fármacos que ya están en uso, pero generando nuevas vías de colocación o vías de liberación que los hacen mucho más específicos o más precisos. ¿Qué tan buenos, qué tan malos son los fármacos, son los medicamentos? Hay personas que dicen, yo prefiero utilizar otras alternativas que antes de que tomar un medicamento. ¿Qué tanto hay tabús? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Tienen consecuencias, efectos secundarios? Platícanos sobre eso. Pues una realidad es que todos los medicamentos tienen algún tipo de efecto secundario. Eso es un hecho. Sin embargo, pues la ventaja que un medicamento siempre va a tener sobre algún tipo de remedio herbolario, por ejemplo, pues es que está muy bien estandarizadas las concentraciones que se tienen que utilizar para alcanzar el efecto terapéutico. Pero sí hay que dejar muy claro que el consumo de los medicamentos pues siempre tiene que estar regulado por personal de salud que pueda identificar qué medicamentos se pueden tomar bajo ciertas características que el paciente tiene para ciertas enfermedades que presenta, y también poder identificar las restricciones, porque hay medicamentos que no los puedes consumir si padeces algún tipo de enfermedad. ¿Qué hay de la automedicación? Hoy en día la automedicación no es nueva, pero me parece que con el uso de las redes sociales hay muchísima gente ahorita, hay muchos doctores que hacen contenido real, digámoslo así, ¿no? Con información, con estudios, pero hay personas que pues no tienen ningún fundamento, ¿verdad? Ningún respaldo, ningún estudio, y dicen, yo me tomé esto y me funcionó. Entonces la gente dice, pues si a él le funcionó. A veces en la desesperación, en el malestar, la gente dice, yo también me lo voy a tomar. Entonces ya no va con un médico, sino se automedica. ¿Qué hay de esta práctica? Lo que hemos visto es que sí va a la alza la automedicación de las personas. Una cosa también que es muy interesante insertarla en este tema es que en la actualidad, con el crecimiento de las enfermedades crónico-degenerativas como problemas de hipertensión, diabetes, tenemos una población bastante importante que tiene un fenómeno que se llama polimedicamentación, que es que consumen muchos medicamentos, al menos más de 5. Y hay algunos que incluso tienen lo que se llama hiperpolimedicamentación, ¿no? Más de 10. Más de 10. Más de 10. Entonces, una cosa que es muy interesante es que todos estos medicamentos pueden interactuar entre ellos. Y aparte tenemos la variable que mencionas, que es la automedicación.
En muchas ocasiones nos parece muy fácil el poder ingerir un medicamento porque son muy, desde nuestra perspectiva, nada peligrosos. Por ponerle un ejemplo. O porque al que vimos no le pasó nada, ¿no? Ajá. Por poner un ejemplo, una persona que tiene hipertensión, pues puede estar consumiendo un antihipertensivo. Uno muy común que tal vez las personas que nos están escuchando identificarán es el enalapril, que él permite pues que la presión arterial no esté alta, ¿no? Y tenerla regulada. Si un paciente de este tipo que está consumiendo un antihipertensivo de repente sufre una situación dolorosa, algún dolor en específico en alguna parte anatómica, puede consumir, automedicarse, algún tipo de antiinflamatorio, ¿no? Como puede ser ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, y lo que se ha observado en la interacción medicamentosa es que estos antiinflamatorios pueden inhibir el efecto del enalapril. Y entonces la persona, mientras está consumiendo su antihipertensivo, siente que está seguro o que su presión arterial está regulada, pero al estar insertando un nuevo medicamento sin la guía de personal de salud, va a suprimir ese efecto. Digamos que en este caso no es una consecuencia, digamos, grave o fatal, pero elimina el efecto del otro medicamento, que es un tratamiento. Sí, y dependerá el tiempo que lo consuma, pues será el periodo en el que su presión arterial estará descontrolada, y eso sí puede llevar a una situación de gravedad. Qué interesante porque a veces, en la mayoría, bueno, muchos medicamentos dicen, no, pues náuseas, dolor de cabeza, mareos, y la gente dice, no, pues me lo tomé y no me dio nada de eso, entonces no hay ningún problema, pero no, la interacción, justamente la química está ahí, ¿no? Sí. Y nos hablabas del ibuprofeno y los otros medicamentos que son, si no me equivoco, son de venta libre, ¿no? Ajá. Sí, de hecho muchas personas los tienen en su casa y los consumen. Como en su quita ahí de... Los consumen, la verdad es que sin ninguna prescripción, ¿no? Porque sabemos que son para problemas de dolor o de inflamación. Si me permite, también le podría comentar, tenemos muchos pacientes con diabetes que consumen agentes hipoglucemiantes para disminuir los niveles de glucosa, como puede ser metformina, glibenclamida, insulina. Y también se ve que dentro del país, a pesar de que se ha hecho mucho esfuerzo por evitar el consumo de los antibióticos sin prescripción médica, pues sigue siendo una práctica que se preserva. Hay por ejemplo, un antibiótico muy utilizado que es ciprofloxacino. Y si un paciente que consume un hipoglucemiante combina ciprofloxacino, el ciprofloxacino tiene la capacidad de disminuir la glucosa también. Y entonces te puede dar una hipoglucemia severa. Bajar y la persona puede perder la conciencia, ¿no? Y pues sabemos que eso puede llevar a otros accidentes también. Sí. ¿Qué hay del uso de medicamentos para la ansiedad, para la depresión, que desafortunadamente también es un problema de salud cada vez más frecuente, ¿no? De hecho, actualmente pues ya también entra dentro de la categoría de lo que son los medicamentos de uso común, porque las personas cada vez tienen más problemas relacionados con ansiedad y estrés. Estos también pueden tener interacciones, por ejemplo, si consumimos fluoxetina, ¿no? Que es un componente que a veces se utiliza dentro de los esquemas para la ansiedad, y adicionalmente agregas, por ejemplo, un fármaco igual para dolor como el tramadol, puede sufrir un fenómeno que se llama síndrome serotoninérgico, que es un exceso de serotonina. Y lo que observamos es que los pacientes empiezan a tener pues rigidez muscular, pérdida de la conciencia, incremento en la temperatura, y ese síndrome serotoninérgico puede ser fatal. Y es por la combinación de dos agentes que, vamos a decir, no se pensaba que podrían, o que las personas no tienen en la mente que pueden ser peligrosos el combinarlos. Que es parte del trabajo que ustedes hacen, ¿no? El entender la interacción de los medicamentos. Sí, de hecho ahí en la Escuela de Enfermería del Centro Médico nosotros hacemos mucho énfasis en los estudiantes en el área de farmacología, la importancia que tiene el poder revisar los perfiles farmacoterapéuticos y ver si hay algunas combinaciones que son peligrosas, y en la medida de lo posible hacer una sugerencia de cambio, ¿no? ¿Qué hay de los perfiles, es decir, de cada enfermo o de cada enfermedad? Porque hay gente que no responde igual a los medicamentos y dice, no, es que a mí me funcionó muy bien, a mí no me hace nada. O sea, ¿cómo debemos entender nuestro perfil para poder encontrar la solución adecuada? Entiendo que hay varios medicamentos que pueden ayudar a una enfermedad,
pero no todos los medicamentos le sirven a la misma persona. Sí, muchas veces tiene que ver con variables extrañas que los propios pacientes pueden integrar dentro del esquema. Sí hay la realidad de que algunos son más sensibles que otros a los tratamientos, pero realmente pues las variaciones no suelen ser tan grandes. Puede deberse a algunos factores externos. Le puedo poner algunos ejemplos. Hay algunas tabletas, por ejemplo, que están recubiertas, ¿no? Tienen una recubierta que se le denomina recubierta entérica, y esa recubierta protege al fármaco de que su liberación ocurra en el intestino, porque puede ser que el ácido del estómago le genere algún deterioro, ¿no? al fármaco. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces los pacientes consumen, por ejemplo, las tabletas con Coca-Cola, con café, con jugo, que tienen pHs ácidos. Y entonces, desde que uno consume el medicamento, esa película ya se va desintegrando. Entonces, si la liberación ocurre, por ejemplo, en el estómago, pues no se va a tener el efecto. Que aquel que lo consume con agua, la película lo protege del estómago, llega hasta el intestino. Entonces, no es tanto el medicamento, es cómo el paciente se toma el medicamento. Sí, en muchas ocasiones eso es lo que influye grandemente en el efecto del tratamiento, y adicionalmente pues si consumes algunos alimentos que también pudieran obstaculizar en algunos casos muy puntuales la absorción del medicamento, ¿no? Esto incluye también la dieta, se puede decir. Sí, hay algunos medicamentos, por ejemplo, algunos desparasitantes como albendazol, se deben de consumir con alimentos para que los componentes propios del alimento, en este caso las grasas, permitan la absorción del fármaco. Hay muchos mitos, pienso yo, de lo que vemos en películas, en series, por ejemplo, personas que están muy alteradas y que deciden tomarse calmantes con alcohol. También. Eso obviamente es una película, ¿verdad? Me imagino que eso es porque están muy alterados, se toman su calmante con un trago y dicen, no, pues ya me siento mejor, pero en realidad puede ser algo muy grave. Sí, porque es una supresión excesiva del sistema nervioso, ¿no? El alcohol de por sí es un supresor, y entonces agregarle aparte un agente farmacológico que también suprime, pues te puede llevar a un exceso en esa supresión, ¿no? Y empezar a obstaculizar las funciones que normalmente tiene nuestro sistema nervioso, por ejemplo. ¿Cuáles son los errores más comunes que podemos cometer al momento o que en tu experiencia saben la gente realiza, además de la automedicación, ¿no? Sí, por ejemplo, se hace también el consumo de plantas medicinales sin evaluar si esas plantas también pueden interactuar con el perfil farmacoterapéutico que nosotros tenemos. Otro problema también que hay grave en la medicación es el desapego al tratamiento, ¿no? Cuando no lo consumes en los tiempos que están determinados y en las concentraciones que están determinadas. Si uno no consume el medicamento en los tiempos determinados, pues las concentraciones del medicamento en el cuerpo bajan y entonces el efecto terapéutico se pierde, ¿no? También lo que sí me gustaría hacer mucho énfasis es cuando uno tiene un perfil farmacoterapéutico, es importante que el personal de salud, su médico tratante, tenga toda la información suficiente en qué medicamento usted está insertando en su perfil o qué medicamento está usted eliminando, para que ellos puedan hacer el análisis de este nuevo medicamento que se está insertando, qué efectos va a tener con los que ya se encuentran dentro del perfil. Oscar, ¿qué hay de las, ahorita decía las hierbas? No sé si es moda o si es una actividad positiva, porque al final buscan cuidar la salud, pero se habla mucho del magnesio, se habla mucho de la ashwagandha, se habla mucho de los tés, de la berberina. ¿Qué hay de esos? No sé si sean suplementos, por ejemplo, la ashwagandha, si está comprobado, no está comprobado, que ayuda, no ayuda. Sí, muchos de ellos se encuentran todavía en evaluaciones, ¿no? Para justamente poderlos clasificar ya sea como un fitomedicamento, como un fármaco. Lo que sí yo le diría a la audiencia, pues es que muchos de estos no están realmente regulados, ¿no? Por ejemplo, uno puede ir a la hierbería y consumir una planta medicinal, que por supuesto que muchas tienen las propiedades medicinales y en farmacología pues son la base de muchos de los fármacos que nosotros utilizamos, pero en ocasiones pues no hay una estandarización, ¿no? Que nos diga
hay que utilizar tantos gramos por tanta cantidad de agua. Tantos días. Regularmente es como lo que la mano alcance, ¿no? Pero pues todos tenemos manos de diferentes tamaños. Es correcto. Entonces también nosotros hemos estado tratando de hacer esfuerzo en poder identificar plantas que tienen potenciales terapéuticos y con base científica, ahora sí que en evidencia, poder establecer las formas de consumirlo. Claro que para nosotros en investigación farmacológica es muy valioso lo que la gente opina o lo que la gente sabe de las plantas medicinales, porque es conocimiento que viene en ocasiones de muchos años atrás, ¿no? De ancestros. Lo que sí yo recomendaría es que si usted es un paciente que ya tiene algún padecimiento ya preestablecido, como puede ser algún problema renal, algún problema hepático, sí tuviese mucho cuidado en el tipo de suplementos o plantas que va a consumir, y en la medida de lo posible platicarlo con su personal de salud, porque en ocasiones sucede que el paciente consume muchas plantas medicinales pero no se lo expresa al médico, ¿verdad? Porque hay como este tipo de temor. Y creo que la medicina y los especialistas en la salud hemos ido caminando mucho a asimilar que estas estrategias terapéuticas existen en nuestro entorno, y en la medida de lo posible irlas rescatando para hacer control del paciente, ¿no? ¿Cómo va el mundo farmacológico? En tu análisis, cómo ves el proceso? Dices que se va avanzando. A veces, lo digo pues honestamente, ¿verdad? Se logra hacer cosas súper extraordinarias, como viajar al espacio y ¿verdad? Y ahora se quiere regresar a la Luna y que se quiere llegar a Marte. Y me refiero por lo complicado y lo incluso irreal que pudiera parecer eso, ¿no? Pero todavía hay muchas enfermedades que no son curables, o sea, que son tratables, no curables, y muchas de esas enfermedades todavía no tienen, pues, hay medicamentos que ayudan, que mitigan el dolor, pero no curan. ¿Cómo va ese proceso de las enfermedades, pues, que son graves y que todavía no hay cura? Por ejemplo, en el caso particular de cáncer, ¿no? Que es una de las enfermedades que entra dentro de esta categoría que mencionas, el problema con el cáncer es que es muy heterogéneo, ¿no? O sea, hay muchas moléculas, muchas proteínas, muchos genes en nuestro cuerpo que pueden desencadenar la enfermedad, de tal manera que por eso es que algunos tratamientos son efectivos en algunos pacientes y otros tratamientos no lo son tanto en otros pacientes, ¿no? Actualmente en el área farmacológica relacionada a la oncología, pues hay dos vertientes, en muchas enfermedades también. Una es los tratamientos generalizados, encontrar una molécula que de manera general pueda atacar a la enfermedad, y por otro lado tenemos los tratamientos personalizados, ¿no? Que son aquellos que van a atender a un grupo específico de personas que tengan ciertas características. Por supuesto que la farmacología ha avanzado a pasos agigantados, pero claro que nos falta pues todavía poder alcanzar a abarcar a un grueso de población grande, al menos en enfermedades que son devastadoras, como le decía, en el cáncer y la diabetes. Y por ejemplo del avance que hemos tenido pues fueron las vacunas de COVID. Realmente esas fueron muchas estrategias de terapia génica, de estrategias novedosas de uso de nanopartículas, ¿no? Que son partículas súper pequeñitas que se implementaron, y ahora sí que esta emergencia sanitaria nos hizo tener que, vamos a decir, avanzar mucho más de lo que ya llevábamos, ¿no? En ocasiones el área farmacéutica pues su avance es, vamos a decir, lento, pero es seguro, porque vamos buscando justamente la seguridad, ¿no? No puedes arriesgar a la población a algún tipo de problemas. Y bueno, esto de la pandemia lo que sí hizo fue que muchas estrategias que ya estaban validadas, pero que estábamos viendo cómo implementarlas, pues tuvieran que implementarse, vamos a decir, con mucha más prisa, ¿no? De lo que hubiese sido. Oscar, ¿y cómo lo ven ustedes desde el punto de la farmacología, del análisis, del post-pandemia, post-COVID, post-vacunas? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Hay algunas teorías por ahí, gente que dice que estaba sana y después de la pandemia se enfermó, o gente que incluso murió después de no en la pandemia, pero después de la pandemia. Mucha gente pues es antivacunas. ¿Ustedes cómo ven el análisis después de esta evolución?
pero ciertamente, como dices, una evolución rápida, porque era el recurso, ¿no? que se buscaba ante una emergencia de esa magnitud. Pero ¿qué hay? Ya han pasado los años después de esas vacunas. ¿Cómo lo ven ahora? Pues sabes que realmente, como te mencionaba al principio de la entrevista, todos los fármacos van a tener en algún punto algún efecto adverso, ¿no? Y de hecho durante la pandemia se identificó con la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, que generaba algunos problemas de trombosis en personas mayores, ¿no? En ocasiones lo que pasa es que la información pues no se interpreta adecuadamente o no se proyecta de la manera adecuada. En ese momento se mencionaba que era como un efecto, pareciera ser generalizado, pero ya identificas que es una población en específico. En este caso eran adultos mayores. Evidentemente, aún y que han pasado 4 años tal vez desde que la pandemia ya se empezó a modular, es un tiempo también corto para poder evaluar como efectos adversos a largo plazo, ¿no? Y en este momento pues hay mucha investigación en el país relacionada con la búsqueda de correlaciones entre apariciones de efectos adversos o de enfermedades que antes no se tenían en relación con las vacunas. Yo sí sería muy cauteloso y esperaría tal vez a que los análisis en la población sean mucho más amplios y los tiempos sean mucho más prolongados para poder evaluar si efectivamente hubo algo de efecto adverso relacionado con la vacunación de COVID. De momento, al menos lo que yo he logrado investigar, no he encontrado como algo que sea muy puntual en una alza no significativa, pero sí yo sería reservado y esperaría a que terminaran esos estudios que están en este momento corriendo. Muy bien, Oscar, hablamos hace un momento de las hierbas, pero yo quisiera ir directamente a lo que consideramos como los tés, ¿verdad? Hay gente que le tiene mucha fe al té de manzanilla, le tiene que la valeriana, que la pasiflora. Quisiera no dejar pasar por alto este tema que la gente ya tiene su manzanilla ahí, no constantemente, no, es que me quita ciertos síntomas, me siento bien, o me relajo, la lavanda. ¿Sí tienen un efecto real? ¿Es un placebo o sí tiene una consecuencia en el organismo? No, la verdad es que muchos de ellos sí tienen efectos terapéuticos, están ampliamente comprobados, ¿no? En el caso de, por ejemplo, laurel, orégano, manzanilla, sabes que son antiespasmódicos, ¿no? Ayudan con los espasmos estomacales. Hablamos pues de pasiflora, de tila, que son relajantes, ¿no? Ayudan a disminuir la actividad neuronal y pues eso te puede llevar a un efecto hipnótico, ¿no? Para que puedas conciliar el sueño. Como te mencionaba, nosotros, yo he trabajado en grupos de investigación donde evaluamos efectos terapéuticos, ¿no? De plantas, y no necesariamente de estas plantas ya reportadas, sino de algunas malezas que hay en la ciudad, ¿no? Nada más yo lo que sí diría es hay que ser mesurados, ¿no? Porque en ocasiones hay personas que consumen en exceso las plantas y entonces puedes llegar a lo que es el umbral de toxicidad. Entonces yo les sugeriría a las personas que siempre consulten cuál es más o menos el umbral de toxicidad o qué riesgos o precauciones se deben de tomar para el consumo de estas plantas, pero sí están reportadas muchas de ellas y sí tienen efectos positivos en el organismo. Oscar, y antes de cerrar esta entrevista quisiera preguntarte sobre los suplementos. Actualmente se habla de la creatina, como decía hace un momento, del magnesio, la vitamina D, la vitamina C. Hay gente que dice, no, dicen que es bueno, yo me lo tomo. Al final de cuentas es química, ¿verdad? Los suplementos también son química. ¿Es bueno suplementarse? ¿Es malo? ¿Qué es lo que es una persona que a lo mejor piensa, ¿verdad? Tengo déficit de hierro. Y bueno, voy a comprar, porque también son de venta libre ahí en la farmacia el hierro. ¿Tú qué análisis haces sobre esto y qué debería hacer una persona que está dudando que le falta tal vez algún... Pues siempre la recomendación va a ser que sea acompañado de personal de salud, ¿no? Porque actualmente, por ejemplo, una de las alertas que ha habido en relación con los suplementos, muchos suplementos que se venden, por ejemplo, para dolor, se han identificado aquí en el país algunos que pueden venir adulterados, por ejemplo. Y pues el suplemento no pasa por todas las regulaciones que pasan algunos otros productos, ¿no? Claro. De esta manera, por ejemplo, se ha identificado algunos suplementos para dolor que vienen adulterados con corticosteroides.
Y entonces si las personas los consumen por periodos crónicos, los corticosteroides tienen efectos adversos bastante importantes en las personas, ¿verdad? Y luego uno llega al hospital con un incremento en la glucosa, con problemas renales y que están relacionados justamente a haber consumido estos corticosteroides de manera inconsciente, ¿verdad? Porque venían en ese suplemento. Lo que yo recomendaría es estar también al pendiente de las publicaciones de la COFEPRIS, que es quien se encarga de los riesgos sanitarios. Ajá. Pueden seguir su página de Facebook, ¿no? Y ellos lanzan luego como alertas, ¿no? Lanzan información sobre suplementos que se han identificado que son malos o que tienen alguna alteración, o incluso también de medicamentos que se han clonado, medicamentos que no son los originales, ¿no? Son piratas. Fíjate qué interesante lo que mencionas, Oscar. Actualmente en redes sociales incluso se ve gente que dice, traigo 20 botecitos de magnesio, ¿verdad? Y, no, pues a un buen precio, a la mitad de precio, y la gente dice, hombre, está a la mitad de precio, no, deme los 10 o deme 5 botecitos, nada más porque ven que es magnesio, pero no se fijan, en realidad a lo mejor ni es magnesio, ¿no? O sea, es otra sustancia nada más, que o no es nada, ¿verdad? Y la gente lo consume, como dices tú, al desconocer si es un medicamento avalado por la FDA en Estados Unidos o por la COFEPRIS acá en México. O sea, la ignorancia, la verdad, de no informarse puede tener consecuencias serias. Claro, y fíjate, la COFEPRIS ha sido bastante didáctica en ese sentido, porque luego te pueden lanzar como este es el original y este es el que no, ¿no? Y cómo poder identificar desde los empaques y demás cuál es el que sí corresponde y el que no. También ellos luego lanzan, por ejemplo, alertas de lotes de medicamentos que sufrieron algún daño para que los identifiques y puedas dejar de consumirlo. Pero sí, la recomendación general para el consumo de medicamentos, de plantas y de suplementos es que te acompañes de tu médico de cabecera, ¿no? De tu personal de salud que pueda darte una orientación al respecto. Muy bien, que no se automediquen. A veces se escucha como muy, pues ya como suena como cliché, ¿verdad? No se automediquen, muy repetitivo, pero la recomendación es porque, mire, ya nos dice Oscar que hay un aumento en la automedicación y eso puede ser sumamente delicado. Por mucho que usted piense que así que es un ibuprofeno, que es una aspirina, un ácido acetilsalicílico, ¿verdad? Un paracetamol. No, pero hay que entender el perfil. A lo mejor usted está tomando otros medicamentos, tal vez usted no soporta el peso de esos medicamentos, su estómago es muy sensible, en fin, es mejor ir con un médico. Óscar Alberto Álvarez Quesada, agradezco mucho que haya estado con nosotros. La verdad es que es un tema muy extenso, ¿verdad? Quisiera yo desglosar casi medicamento por medicamento porque sé que a la gente le interesa saber, pero agradezco que nos hayas abierto un poco más el panorama de lo importante que es conocer los medicamentos, la interacción entre los medicamentos, lo peligroso que es automedicarse y sobre todo el autocuidado que es pues uno tomar la decisión de ir con el médico, ¿verdad? De ir con alguien para que nos explique qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos utilizar en mejora de nuestra salud. También lo de los test, ¿verdad? Que mucha gente no le tiene mucha fe, hay gente que tiene años tomando el té y pues le funciona, ¿verdad? Qué bueno que nos dices que, sobre todo en esas que son más, los que mencionabas, que son más populares, por llamarlo así, que mucha gente los tiene ahí ya de cajón y que les funciona. La verdad, muchas gracias, te esperamos en alguna otra ocasión para seguir platicando sobre esto, porque sé que el tema puede ir mucho más allá. También te invito a que regreses y dentro de las investigaciones que ustedes están haciendo, ¿hay alguna buena noticia? ¿Hay algún medicamento que surge o que se esté desarrollando, que se compruebe que pueda ayudar para ciertas enfermedades? También pues con mucho gusto aquí lo podemos platicar. ¿Algo que desees agregar en esta conversación? Sí. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada más hacer hincapié estos aspectos que estuvimos platicando hoy. Es lo que nosotros administramos en la docencia, ¿verdad? Particularmente en nuestra escuela, y que la comunidad juarense sepa que es porque estamos comprometidos con formar personal de calidad y que tengan pues todas las herramientas para que nuestra población pueda preservar la salud lo más que se pueda. Oye, por cierto, aparte de tu doctorado, aparte de estudiar química, ¿cómo te va de maestro ahí en la escuela de enfermería? Muy bien, ya tengo de experiencia 8 años como docente.
en institutos universitarios y en la escuela de enfermería, y la verdad es que ha sido bastante gratificante el poder combinar pues la visión que tiene un químico, ¿no?, con la visión de la enfermería, y ha sido una sinergia bastante agradable el contribuir en la salud de las personas. Muy bien, pues que siga la docencia y que siga también la investigación. Sí, claro que sí. Gracias, Oscar. Gracias. Vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, ya regresamos. La conversación con Oscar, y sobre todo en la recomendación principal, la recomendación primordial, pues es que justamente vayan con su médico. Ya regresamos.